tenemos el gusto de charlar ahora con el profesor Marcelo Iriani. No sé si tenés doctorado. Sí. El doctor Marcelo Iriani. Sí, no, pero no te das problema. No, pero si tenés un doctorado, escúchame, hay que... Sí. ¿Magíster es más o menos que doctorado? Magíster es menos. Es menos. Es una etapa intermedia, generalmente cuando terminás la etapa del máster o magistrado, después te queda hacer solo la tesis. Correcto. Porque en el máster tenés que tener los créditos y a veces te evitás de hacerlos dos veces, ¿no? Entiendo. El doctor, Marcelino Iriani, historiador, profesor de nuestra universidad, y ahora, va a presentar Huellas de tinta y sangre, haciendo referencia a un libro, entiendo que de la campaña del desierto. Yo hago una introducción, pero ahora vos llevalo para realmente donde corresponde. Bueno, hay tanto para decir que no sé por dónde empezar, pero te diría que me han preguntado algunos colegas, compañeros, algunos alumnos, ¿qué te motivó a hacer este libro? O sea, en realidad venía dentro de la saga de Peones de ajedrez, el Peones 5, me daba 1880-81, pensaba, digamos, los historiadores estudiamos una etapa que nos interesa por determinada razón, porque tenemos unos documentos y decimos, bueno, lo ensanchamos y ya tenemos lo más fuerte que es haber encontrado estos libros de almacén o lo que sea. Y en mi caso era que, lo hice con los 4 anteriores, buscaba un nudo que yo hubiese estudiado, presentado en congreso, lo que había resuelto, había encontrado y demás. Y acá me daba, después de la zanja del Alsina del 76, que fue Peones 4, saltaba, entendí que llegaban los ferrocarriles, pero eso no me daba para un libro de 400 páginas, no daba. Y dije, la campaña del desierto. Perdón, vuelvo a Peones de ajedrez. ¿Vos pensaste que iba a ser semejante éxito esa saga? No, de ninguna manera. Pero tenía muchas ganas de escribir sobre la frontera porque yo llegué ahí por los vascos. Claro. Yo estudiaba los vascos. Lo recuerdo. Los vascos cruzaron el Salado, fueron a Tandil. Tandil era un pueblo de frontera, una aldea, un pueblo después. Y me encuentro viendo los curas vascos y los vascos con la religiosidad que pudiesen tener, que traían de Euskadi y de Euskal Herria, porque yo lo había visto y lo había leído en otros lugares. Entonces, y acá el cura se quejaba que nadie iba a misa. Entonces después me fui a la parte de medicina y el intercambio con los indígenas, porque muchos inmigrantes iban a las tolderías de Catriel, sobre todo los daneses y algunos vascos. Después aparece lo de Tatadiós, y algunos de los ayudantes de Tatadiós eran de apellido vasco, Ulloa y demás. Y ahí voy llegando y digo, voy a analizar, porque tenía bastante material también, todo lo que tenga sobre la campaña al desierto. Y me motivaba por un par de cosas. Una era que es un tema invisibilizado. Nadie habla de la campaña del desierto. Es un episodio extraordinario. Mirá, se habla para marcar una grieta, para un lado o para el otro, pero, nada más. Pero los textos que se han divulgado y han frecuentado en las distintas instituciones son lo que escribieron los comandantes de frontera o los comandantes de esa campaña cuando ya estaban en el colegio militar, jubilados, con otros camaradas, decían, che, vos escribís bien, ¿por qué no te largás antes que te olvides las ideas? Tengo algunas cosas escritas, mejor. Y así escribieron varios. Pero claro, era una mirada muy endogámica entre ellos. Muy militarista. Muy castrense y muy lineal, donde, claro, descollaba Roca, porque era obvio. Era el ídolo. Era el gestor, el que la llevó adelante, y bueno, nadie podía controlarlo a Roca. Roca era, a los 31 años era general, a los 36 era presidente. Era una locomotora desbocada. Entonces, bueno, muere Alsina en diciembre del 77, y yo terminaba de escribir el libro de eso, termina con la muerte de Alsina, y en los primeros días de diciembre él ya era ministro de guerra.
Estaba esperando con... estaba agazapado. Sí, no, estaba con el cuchillo en la mano. Y él había criticado mucho al Alsina porque se gastaba muchos recursos para hacer una zanja y bueno, lo criticaba comparándolo con la muralla china y con la muralla de Adriano, que ninguno de los dos frenó a los que iban a atacarlo. Bueno, una pavada, una zanja como la de Alsina, ¿es una muralla al revés? Bueno, él le decía que era una muralla al revés, pero en realidad la idea de Alsina era buenísima. En realidad la idea fue de Alsina, pero la construcción fue de Francis Abeilot, que era un agrimensor francés que andaba por acá, un agrónomo, y midió casi todos los fortines, pueblos y demás. Y él lo que hicieron fue una zanja pensada, ¿no?, de 600 kilómetros de Bahía Blanca hasta San Luis. Llegaron a ser 400 y muere Alsina ahí. Y ahí bueno. Pero la tierra que sacaban la ponían como un talud del otro lado. Exacto. Era casi imposible que pasen los indios con las vacas. La idea era buena. Y lo hicieron con soldados, gente de la zona que se acercaba a laburar, ganaba algún peso. Y bueno, pero también se les inundaba, se caía el talud, le pusieron arbolitos que tardaban en crecer para que se afiance. Bueno, hicieron todo lo que se pudo. Y la verdad es que incomodó mucho a los indígenas, porque el tema era que no podían, habían dicho, no, van a lanzar ovejas adelante, una vez que las ovejas tapen el pozo, van a pasar las vacas por arriba. No funcionó eso, era una idea, y nada más. Entonces, bueno, eso lo frenó porque los dejó que si se volvían con los animales, acá estaba la línea de frontera. Claro. Y ahí estaba entonces, y en la zanja ya había puestos cada 5 o 10 kilómetros que los controlaban. Entonces, bueno, Roca se quejó de eso, no le gustaba, no le parecía heroico, no le parecía que el ejército o el gobierno o el Estado, como quiera hacer todo eso, tuviese que hacer semejante cantidad de cosas imbrincadas para detener a los indígenas que venían a juntar malón de este lado, no a robar porque no había alambre, entonces cuál era el tuyo y cuál era el mío. Llevarse lo que encontraron. Y como a veces se lo vendían a terratenientes de acá, y a veces lo llevaban a Chile, muchas veces a Chile. Bueno, entonces él funcionó bien, pero bueno, la cosa es que Roca decía, acá hay que cambiar. Entonces, la campaña al desierto es básicamente la que nosotros vemos, es la campaña del desierto sur, porque después hay una campaña al norte, Misiones, Formosa, esa termina en 1917. Oh, uno de los últimos malones en 1911, allá arriba. Sí. Entonces, bueno, pero lo que si hacía las dos tenía que hacer 2 volúmenes, y yo no conocía mucho lo del norte, no me iba a meter en eso, no me interesa zanatear en otra cosa. Entonces, lo que hace Roca es, en el mismo 78, él asume en enero, los reúne y manda a todos sus comandantes de frontera, los que estaban en Villegas en el Trenquelauque, en Racedo en el norte, bueno, todos Lagos, son 10 comandantes de importancia, y los manda a lo que él llama el contramalón. Ellos nos hicieron malón, nosotros vamos a hacer contramalón. ¿Qué significa? Ir a atacar la toldería. El mes que viene vamos de nuevo, al otro mes vamos de nuevo. Y cada vez que iban, mataban lanceros, se dispersaban los capitanejos porque no se sentían seguros con el cacique que no tenía ya fuerzas, les robaban los caballos, o sea, los iban dejando, los iban de alguna manera limando desde abajo, y cada vez tenían menos defensa, y de hecho se empezaron a atomizar las tolderías. Entonces todo pasó en el 78, y en el 79 lanza la segunda parte de la campaña, que tiene varias consignas. Una es barrer la Pampa y parte de Patagonia. Barrer como si barres el patio de tu casa. Barrer, era la metáfora, nada. Que no quede nada. Y la segunda es que lo que tenían que hacer era empujarlos, algunos iban a ir para la cordillera, otros hacia el extremo sur, pero los iban a encontrar tarde o temprano, y hacen toda llevan a cabo una idea de Roca que tuvo mucha contra entre los políticos, entre los militares, algunos de sus amigos, en el caso de algunos naturalistas como Ebel y otros,
él dijo que había que atacar en invierno. O sea, la campaña tenía que iniciarse el 19 de abril, mayo, por ahí, en invierno. Le dijeron que era una locura, porque el frío no era solo para los indios, era también para los soldados que eran jóvenes, no estaban curtidos para ir a eso. De hecho, eran de la zona. Murieron muchos de frío. Bueno, los soldados no eran de la zona, los indígenas sí. Claro. Aún así que tenían menos comida y estaban comiéndose los últimos caballos porque no había comida, estaban curtidos, ¿no? Y ellos sabían dónde había helechos, arbustos que se podían quemar, leña. Los soldados venían a una zona que era para ellos prácticamente desconocida. Entonces, bueno, hacen eso y esa campaña del 79 dura 2 meses. No hay batallas, no hay nada. De hecho, se queja Roca porque pide mucho dinero al Congreso, 1.600.000 y después le dan 400.000 más para armarse hasta los dientes. Casi todo las licitaciones las hacía entre Gallo y Medianoche, su hermano Ataliba. Ah, ya había un hermano. Mirá vos cómo se van dando las cosas. Sí. Y había el otro un hermano que hacía licitaciones. Sí, bueno, se hacían con mucha ligereza. Era muy especial la familia Roca. Y él se quejaba a los políticos y cuando iba al Congreso y los periódicos que se hacía muy rápido, que ¿por qué traer la sarga de Francia si puede haber capaz en Paraguay o en Bolivia o más cerca? Podemos tratar de que se hagan acá los uniformes. Algunas cosas había que hacerse acá. Todo lo que tenía que ver con la caballería tenía que hacerse acá. Él reclamaba eso. Pero el hermano hacía las licitaciones. Pingüis negocios. Y el otro hermano era bastante ligero de sable, de hecho, y de fusil, porque tenían los Remington ya. Y está en todos lados, me acuerdo, el 18 de noviembre, en Diario La Nación del 78, sale como y deja como en el aire al periodismo porque fusila 60 indígenas que estaban apresados y desarmados. Ese es el hermano Rudecindo. El padre y otro hermano habían muerto en la guerra del Paraguay, donde él estaba, Julio Argentino Roca. Y estos, bueno, habían zafado. O sea que, digamos, dentro de la campaña del desierto, ¿no era el Roca presidente el que quería, eliminar a los indios? Sí, no sé si eliminarlos, a los indígenas, pero sí correrlos hacia abajo, pero no tenía la intención de matarlos. ¿Era el amigo Rudecindo el más belicoso? Hubo varios que dispararon cuando se podía haber evitado. Roca quería terminar con el problema indígena. Claro, pero no era muy elocuente. Tenés una consigna, digamos, o los corremos tratando de evitar la sangre, o muchachos hagan lo que les parezca. Es que no pasó lo mismo. El país es muy grande, la zona de la campaña es muy grande, digamos, de Córdoba, San Luis, hasta el Río Negro, el Limay, el Río Colorado. Es muy ancha, muy grande, muy extensa. Entonces no pasaba lo mismo en todos los lugares, porque también yo creo que algunas zonas a los terratenientes no les interesaba y a los militares tampoco. Entonces, bueno, ¿por qué se fueron Sayhuaqué y algunos otros caciques se fueron hacia Namucurá, se fueron hacia la cordillera? Era inhóspito, era invierno, ahí no iba a llegar el ejército, no iba a saber ni cómo vivir ahí, había hasta animales salvajes ahí. O sea, había que conocer el lugar, pero bueno, eso hizo que también no podamos hablar, y eso está en discusión, de que fue un genocidio. Genocidio es cuando se destruye la totalidad de un pueblo, de una etnia. Sí, de una etnia. Y no lo lograron. En el índice del libro tengo, incluso hasta el censo del 22, ¿cuántos descendientes indígenas hay? Te llamaría la atención. Tenemos el de 2010 y el de 2022, y tenemos todos los datos que hubo en otros censos que eran mucho más amarretes, ¿no? No los ponían, pero bueno, en el azul de 1869 había 6.000 indígenas en el centro, con los nombres, o sea, ahí. Sí. Así que bueno, esto era lo que se intentaba hacer.
Y Roca estaba muy enojado porque era, ¿cómo se dice?, tenaz y era insoportable cuando se le ponía una idea en la cabeza. Me leí todas las revistas de la época, Quijote, El Mosquito, cómo lo satirizaban a Roca. Y aparte odiaba el periodismo. Y no, claro, sí. Odiaba. Sí, claro. Porque lo criticaban y él la tenía muy clara que había que ir por ahí. Me hace acordar algunas cosas de hoy. Sí, digamos, a mí también. ¿no? Me hace acordar, no Sí, sé sí, bien no, por qué, pero pero me hace acordar algunas cosas de hoy. Cuando alguien, viste, tiene tosudo en Una algo, obsesión. no se banca una crítica. No, claro. ¿Viste? Mirá vos qué paradoja. El hermano y esta tosudez. Sí, sí. El hermano haciendo negocio. Es una tosudez. Bueno, Huellas de tinta y sangre, Marcelino Iriani, es un libro muy grande, pero muy lindo, perdón, Nano, muy grande, pero muy lindo, digo porque creo que es fácil de leer, pese a que es muy extenso, porque El Espinillo, que son estos editores de Ayacucho, que realmente están haciendo un montón de libros, han tenido la precaución de hacer una buena tipografía y un buen interlineado. Es fácil de leer. Sí, es fácil de leer. Bueno, contame algo de la presentación, que ya, mirá, ya son las 9:30. Ya, me tengo que ir. ¿Dónde, cuándo? El jueves próximo, dentro de 3 días, 4, a las 19 en Alfa Librería. Y la novedad es que María, mi hermana, que toca flauta traversa, ¡Uy, qué lindo! con Hugo, un guitarrista que no conozco aún, pues no me lo ha presentado, van a tocar 4 milongas. Entre las 7 y 7 y media, mientras la gente se va sentando, Qué van a lindo. tocar alguna cosita. Pero te digo algo que es interesante. Esto es una novela histórica, está documentada, cimentada, pero yo tenía que usar los protagonistas de Peones de Ajedrez y otros. Están acá. Claro, ¿para qué? Para hilvanar y para hilvanar la trama de lo que pasó. Incluso pasan cosas media macondianas, ¿no? Papá. Sí, por ejemplo, Eustaquio Verón llega a hablar con Blanco Villegas. Me estás cargando. Sí, sí. Y también te digo que aparecen unos personajes, que no los voy a espolear, que se encuentran con Verón, ¿Se encuentran? con Eustaquio Verón. Ah, bueno. Sí, sí. Y te digo más, tiene más acción que otros libros, porque me largué a la literatura. La parte histórica está respetada, pero me largué y dije, tengo que escribir. Capaz que es mi último libro. ¿Qué va a ser tu último libro? Huellas de tinta y sangre, Marcelino Iriani. A las 19 del jueves en Alfa Librería. No se lo pierdan porque va a contar algunas cosas más que acá. Felicitaciones. Nada, cada libro tuyo nos alegra un montón. Bueno, gracias a ustedes. El doctor Marcelino Iriani, charlando con nosotros. Recuerden, Huellas de tinta y sangre se presenta el jueves a las 19 en Alfa Librería.